Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Y hay mucha gente que se lleva años haciendo eso, tratando de averiguar cómo va a ser, pero en realidad lo que tiene que hacer es reunir la información necesaria con mucha intención, con muchas ganas. Aquí falla mucho. Hay mucha gente, por ejemplo, que me dice en el pasado, me han dicho alguna vez, me dicen, oye, pero ¿qué busco? ¿Dónde lo busco? ¿Qué hago? Pues yo nada más sé que no sé qué voy a hacer y ya. Y como que no le da por pensar o por dirigir tu atención. Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de hacer. ¿Pero qué es lo que hace la mayoría de la gente? Por ejemplo, los jóvenes se ponen a buscar en qué van a trabajar y se buscan el trabajo que más les pague, ¿no? Entonces se meten de ingenieros o de doctores y no les interesa nada de eso, o sea, y lo hacen y se nota, o sea, que lo están haciendo por dinero, entre comillas, y cuando no hay interés como que le cuesta más a la persona todos estos pasos que acabas de decir, ¿no? Sí, y el problema es que a lo mejor consiguen el trabajo que gana más dinero, pero mucho de ese dinero se les va a ir en drogas, porque entonces para sentirse con vida, sentirse bien, tienen que entrarle a sus pasones de coca, ¿verdad? Ajá. Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos, y espero que te guste este podcast de Hacer. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estoy aquí con Carlos González empezando un episodio más de Viva Mejor. ¿Cómo estás, Carlos? Estoy con la onda de que debemos de hacer algo toda la gente para tener un éxito, por lo menos en este año, triunfar, que nuestra salud mejore, que ganemos suficiente dinero para sobrevivir, por lo menos, que tengamos un trabajo, que socialmente estemos bien, que tengamos amistades, que nuestra familia esté bien. O sea, que salgan los planes, que tengamos planes y que salgan adelante. Ándale. Que no nomás sea platicado, sino que se logren y que se hagan realidad, ¿no? Exacto. Entonces por eso se me ocurrió preparar en mi cabeza, porque no lo preparé en ningún lado, 3 pasos importantes para lograr lo que uno quiere en este año y lograrlo, ¿verdad? Y son 3 pasos muy fáciles y muy difíciles, pero si los hace uno con conciencia, con persistencia, con muchas ganas, le funcionan de maravilla. Yo los he visto y ahorita podemos hablar un poquito, vamos a introducir de qué se trata, para que la persona que realmente quiera lo haga, ¿verdad? Y salga adelante. Y si lo hace, pues van a obtener muchas cosas muy padres, ¿verdad? Que se necesitan. Uh-huh. Y se presta porque vamos empezando el año. Ya la semana pasada hablamos de bajar de peso y ahora vamos a hablar de cómo hacer que se logre eso que uno quiere, ¿no? Exacto. Y hay una cosa, o sea, el primer paso, por ejemplo, son 3 pasos, pero para explicarlos, para que se entiende cómo funciona, me gustaría mencionar un poquito acerca de la digestión. Fíjate, qué curioso, porque son 3 pasos, así como la digestión. La digestión primero necesita uno a alimentar a nuestro cuerpo de ciertas sustancias, ¿verdad? Vamos a suponer que me como unas tortillas, me tomo una sopita de verduras y me como un pedazo de pollo, ¿verdad? Entonces, y tomo agua, algunos líquidos. Entonces, eso es en la digestión, hablando de eso, sería el primer paso, ¿verdad? Y el segundo paso sería
permitir que mi cuerpo vaya asimilando eso y vaya haciendo su digestión, y entonces el cuerpo lo que va a hacer es que va a agarrar los nutrientes necesarios y a través de sus formas de comunicación para llegar a todas las células, que principalmente es la sangre, ¿verdad? Hace que vayan esas sustancias, esas proteínas, esas vitaminas a rejuvenecer o a invigorar el cuerpo para estar mejor, y lo que no le sirve pues lo saca, ¿verdad? Como excremento, como orina, como sudor, todo lo que sea innecesario se va, y entonces ahí está uno logrando algo muy importante. Pero vamos a suponer que en vez de darle yo tortillas y pollito y verduras y frutas a mi cuerpo, le doy comida chatarra, ¿verdad? Le doy una hamburguesa vieja de una carne congelada de hace un año, le doy una bolsita de Cheetos o algo así, que por cierto son sabrosos, ¿verdad? Pero no son muy alimenticios, ¿verdad? Le doy eso. Ajá. Y en lugar de eso, y me tomo un refresco que dicen que hace daño, ¿verdad? Entonces mi cuerpo no tiene mucho con qué trabajar, y entonces no me extrañe que después diga, ay, me siento mal, me duele el estómago, mi digestión no está bien, ni siquiera siento mi cuerpo a gusto, como que no se ha nutrido. Es porque le hemos dado cosas malas, ¿verdad? Entonces es muy importante entender que es muy importante qué es lo que le metemos al cuerpo para que el cuerpo se sienta mejor, ¿no? Uh-huh. Sí, pues eso es como la gasolina que le pone uno al carro, ¿no? Si Exacto. le echas azúcar en vez de gasolina, pues el carro no va a funcionar. Exacto, entonces ya entendiendo eso, que pienso que todo el mundo podemos entender fácilmente ese ejemplo de la digestión, porque lo hemos experimentado toda la vida, podemos compararlo al paso que quiero mencionar. El primer paso para resolver los problemas, para que ganes más dinero, para que resuelvas la situación con tu pareja o familiar o confusión con relación a la sociedad o a la vida, es el mismo paso, y el primer paso se llama paso de preparación. Preparación. No me gusta mucho esta palabra de preparación, ¿verdad? Pero así viene en algunos libros escrito, pero me gusta más la palabra de input en inglés, ¿eh? Input. Ay, ay, ay. O sea, como es algo que entra, ¿verdad? Uh-huh. Algo que entra, algo que uno recibe. Entonces el primer paso, pero está bien preparación porque se le puede uno quedar en la cabeza, porque es algo que tú ahí te preparas. ¿Y cómo te preparas? Te preparas obteniendo toda la información posible con relación a lo que quieres hacer, al problema que tienes. Vamos a suponer que tu problema, lo voy a exagerar, es de la sociedad. No entiendes por qué estás viviendo en la vida, por qué el mundo es injusto con tu persona, por qué las cosas no se dan como tú quieres. Ok, entonces ahí en el primer paso de la preparación, tienes que agarrar toda la información disponible que esté en el internet, en los periódicos, en las revistas, y acerca de qué es el mundo, por qué está el mundo así, por qué hay tantos problemas, por qué hay tantas dificultades, por qué la gente se muere, por qué hay epidemias. Y tienes mucha información y no va a ser cómodo, pero si realmente estás constantemente sobre eso, entonces llega un punto donde estás haciendo la preparación importante, ¿verdad? Ahora, dices, bueno, ese ejemplo no me gusta porque, pues, ¿qué tiene que ver conmigo el mundo? Yo siempre lo que pienso es, ¿cómo voy a sacar dinero para comer mañana? ¿Verdad? Ok, entonces, eso es una cosa todavía más real, ¿verdad? Entonces decimos que el paso de preparación sería ver qué es lo que quiero hacer, porque el problema es que a veces no sé qué voy a hacer, cómo voy a ganar más dinero. Necesito dinero, pero ¿cómo voy a hacer? Y hay mucha gente que se lleva años haciendo eso, tratando de averiguar cómo va a ser.
hacer, pero en realidad lo que tiene que hacer es reunir la información necesaria con mucha intención, con muchas ganas. Aquí falla mucho. Hay mucha gente, por ejemplo, que me dice en el pasado, me han dicho alguna vez, me dicen, oye, pero sí, pero ¿qué busco? ¿Dónde lo busco? ¿Qué hago? Pues yo nada más sé que no sé qué voy a hacer y ya. Y como que no le da por pensar o por dirigir tu atención. ¿No es cierto? ¿No pasa eso? Totalmente. Es como que la persona no tiene como un barco, me imagino así, que no tiene dirección, ¿no? Que nada más se va por lo que el viento lo lleva, ¿no? Exacto. Y hay gente, por ejemplo, en el pasado, ahorita estoy recordando un par de ejemplos que me dicen, oye, ¿qué me recomiendas para tal problema? Entonces les digo, te recomiendo que leas esto y esto. Dicen, oh, qué bueno, gracias, pues que va. Pasan 2, 3 meses y les digo, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue con eso? ¿Lo leíste? Oh, no, pero ya lo voy a leer. Entonces, ahí es el primer problema que tenemos, ¿verdad? Para tener una preparación, necesitamos tomar acción hoy mismo, con la mera intención, con la atención fuerte de lograr. Los grandes artistas de música, por ejemplo, me acuerdo ahorita de un gran músico que se llamaba Stravinsky, de música clásica, que decía que él con mucho ardor, con mucha tenacidad, con mucho enfocamiento, dirigía su atención al tema de los sonidos de la música y no sabía qué quería componer, pero entonces él dedicaba el tiempo a escuchar música, a tocar algún instrumento, a ir por decir algo, a donde hubiera músicos y escuchar la música que había, todo sobre el mismo tema, pero intensamente por horas y horas diarias. Dice, y ya llegaba un momento en que sentía yo que ya cumplí con la preparación, ¿verdad? Y la preparación a veces se lleva días y días y días para lograrla, pero depende de la tenacidad y de la fuerza. Lo que necesitamos es enfocarnos y no distraernos para hacer eso. Esto me recuerda a una palabra en inglés que se llama embed o embedded, que quiere decir como sumergirse, ¿no? Que se sumerge uno en toda esa información, se empapa uno completamente, y tiene que ser dirigido con un propósito, ¿no? O sea, algo específico, porque si te llenas de información a lo tonto, no pasa nada tampoco, ¿no? Sí, porque la mente subconsciente o mente inconsciente, como le queramos llamar, tiene prioridades, o sea, tiene niveles de qué es lo más importante. Entonces, si nosotros le damos la importancia más, digamos, a ver un programa de televisión, eso es lo que va a trabajar la mente sobre el programa de televisión, y a lo mejor hasta nos vamos a aprender los nombres de los actores de la telenovela, ¿verdad? Pero si no le damos importancia al problema que queremos resolver de, digamos, en este caso, de ganar más dinero, no va a pasar nada, porque en nuestra mente le estamos diciendo que no nos interesa, con nuestro poco interés, con nuestra falta de tenacidad, de estar duro y duro y duro como eso, ¿verdad? Muchas veces pensamos que no hay que hacer nada, nada más sentarnos y esperar a ver qué pasa, ¿verdad? Y la verdad que ese es el segundo paso que todavía no hablamos, pero para estar en el paso de voy a esperar a ver pasa, ya no voy a pensar en eso, no voy a pensar nada, o voy a meditar, ¿verdad? Voy a meditar para relajarme. Ese sería el segundo paso de los 3 pasos que estamos hablando. El ya no hacer nada, el relajarse, el meditar, el dar un paseo, el jugar ajedrez, o jugar a las cartas, o jugar dominó, o canicas, o platicar con los amigos sobre fútbol, sobre otras cosas. Ese sería el paso. Pero ese paso no sirve de nada, no sirve, por decir algo, el relajamiento, el descanso, si no hemos tenido suficiente el paso 1. El paso 1 es darle duro,
darle duro una cosa que el cuerpo y la mente estén sacando chispas, estén sacando humo de tan de fuego, y que es difícil, sí, es muy difícil, es hasta doloroso en ciertos momentos, pero es un dolor. Cuando le agarras y lo haces muchas veces, le agarras un placer a ese dolor, porque es un dolor agradable que sabes que te va a llevar a algo bueno. Entonces es como agarrar, por ejemplo, me acuerdo de estar una vez leyendo varios libros en los 80s, porque quería escribir un libro sobre niños, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces primero me empapé por meses, por unos 3 meses me empapé de todo lo que tuviera que ver con educación de niños, y a cualquier mamá o papá que veía le preguntaba de los niños, de cómo los educaban, qué hacían, etcétera, para entender, y me salían muchas confusiones y dudas, etcétera. Trabajé hasta que uno de esos días de pronto me vino algo como de, ya estoy cansado, como que ya fue suficiente, ya no quiero saber nada de niños. Entonces ya supe que ahí terminé el primer paso. Entonces no tenía ninguna respuesta, nada. Entonces me puse a hacer otras actividades que hacía, me olvidé del asunto. Y meses después, de pronto, un día se me frente el foco y me puse a escribir el libro, ¿verdad? Pero yo no lo inventé eso, yo lo aprendí de otras personas. Por ejemplo, lo aprendí una vez leí un libro de un matemático y filósofo que se llamaba Bertrand Russell, de los años 30 del siglo XX. Uh-huh. Y él decía que él, cuando quería tratar un tema, que se bebía en eso, se metía fuerte en ese tema, nada más por días y días y días y días. Y después lo dejaba y ya después se ponía a hacer paseos. Le gustaba mucho caminar por 2-3 horas diarias, a comer, a visitar amistades, etcétera, etcétera. Y que un día sentía que el libro ya estaba escrito en su cabeza y nada más lo tenía que pasar al papel. Entonces, ahí están los 3 pasos, pero el primer paso es el más importante, el de la preparación, el de la tenacidad, el de la fuerza. Y eso lo podemos a veces es muy confuso saber en qué tema aplicarlo, pero se aplica a todo. Uh-huh. La cosa es el interés, o sea, tener interés en el tema, ¿no? Que te interese y que quieras aprender y sumergirte en eso, ¿no? Sí, si no tiene uno interés, entonces sí tiene uno un problema, porque tiene que buscar qué es lo que le interesa, ¿verdad? No puede uno vivir en esta vida sin interés. Entonces quiere decir que no estás buscando el correcto, porque debes de buscar el problema correcto que sí te causa interés. Hay problemas, todos los problemas tienen interés. De hecho, yo hace años, en el pasado, cuando trataba a alguna persona que tenía alguna situación, que le dolía algo, que tenía un problema en la vida, que tenía angustia y eso, cuando para agarrar algo yo le preguntaba, oye, ¿qué tal si tratamos, por decir algo, la tristeza? ¿Te gustaría que tratamos la tristeza y la manejara? Pues sí. Me decían, pues sí, está bien. Decía, ¿pero te interesa? No me interesa. Le digo, ok, entonces no vamos a tratar la tristeza. Buscamos algo de interés porque es la clave para nuestra mente. Siempre debemos hacer cosas que sean interesantes. Nunca, la vida no vale nada si estamos en el desinterés, si tratamos cosas que no nos interesan. Por eso es muy importante tener el trabajo que nos interese. Por eso es muy importante tener la vida que sea interesante para nosotros. No importa qué tan difícil parezca, si estás haciendo algo interesante, vas por muy buen camino. Pero ¿qué es lo que hace la mayoría de la gente? Por ejemplo, los jóvenes se ponen a buscar en qué van a trabajar y se buscan el trabajo que más les pague, ¿no? Entonces se meten de ingenieros o de doctores y no les interesa nada de eso, o sea, y lo hacen y se nota, o sea, que lo están haciendo por dinero, entre comillas, y cuando no hay interés, como que le cuesta más a la persona todos estos pasos que acabas de decir, ¿no? Sí, y el problema es que a lo mejor consiguen el trabajo que gana más dinero, pero mucho de ese dinero se les va a ir en drogas
Porque entonces para sentirse con vida, sentirse bien, tienen que entrarle a sus pasones de coca, ¿verdad? A la droga, y que es muy cara, que me parece ser, ¿verdad? Según las películas. Entonces, no sucede nada. Es una vida que necesitan estarse estimulando con drogas, con otras sustancias, con cerveza, con tequila, con whisky, porque la vida está hueca, está sola, porque no están haciendo lo que les interesa. Y cuando alguien hace que se les interesa, me estoy acordando ahorita de un maestro de yoga que tenía yo, que era de origen chino o hawaiano, no sé, pero se veía chino él. Pero siempre se veía contento, se veía de buena onda. Y él decía que le gustaban dos cosas, las artes marciales y la yoga. Y eso es lo que hacía casi todo el día. Y de eso vivía y se la pasaba muy bien, ¿verdad? Se la pasaba mejor que alguien que ganaba $200,000 al año haciendo un trabajo que no le gustaba, ¿verdad? Esa es la vida que uno debe de buscar, el interés, el interés, el interés. Y es que hay mucha gente que piensa que el dinero lo arregla todo, pero si piensa bien uno realmente, si estás contento y estás feliz con lo que haces, te puede ir mejor, no nomás en dinero, pero también en salud, en salud mental, salud física, ¿no? Sí, llega un momento que tu vida agarra un equilibrio porque estás haciendo lo que te interesa y aprendes. Uno aprende solamente con el interés, es como... Creo que alguna vez ya hablamos, el cerebro después de los 12 años de edad, de los 7 años dicen, muchas veces se apaga y se prende únicamente cuando hay interés. Cuando algo realmente nos interesa. Y realmente si el cerebro no está prendido, no aprendemos. Y por eso tenemos que hacer cosas que nos interese para tener el foco prendido y estar todo el tiempo, por lo menos la mayor parte del tiempo, estar haciendo cosas padrísimas, que para otros pueden ser una tontería, pero para uno, wow, ¿verdad? Que se embeba uno, que se la pasa el día, las horas vuelan. Cuando uno está en algo interesante, se mete en un estado tan padre que a veces dice, ay, caray, ya pasó un mes, ya pasaron 2 meses, qué rápido vuela el tiempo, pero es porque estoy haciendo algo que me gusta, algo que es que yo le veo futuro, que tengo esperanzas en eso, tengo fe, tengo confianza. Eso es lo que nos sucede a todas las personas cuando estamos haciendo algo interesante. Y cuando no hacemos algo interesante, estamos diciendo, ay, ¿a qué horas va a terminar esto? ¿Cuándo termina? ¿Cuándo va a ser domingo para tener descanso? ¿Cuándo va a ser mis vacaciones? ¿Cuándo va a ser mi cumpleaños para festejar? Porque no he festejado nada y no me siento a gusto, ¿verdad? Pero falta de interés. Es tan importante el interés que he notado que algunas personas no lo entienden. Una vez yo le dije a una maestra de yoga que era muy buena para dar su clase, tenía 2 personalidades. Cuando no daba clase era lo que se llama en inglés bitchy, ¿verdad? Que nadie la aguanta, ¿verdad? Pero se subía a dar la clase, ponía enfrente y daba la clase, se volvió una persona tan padre y daba una clase tan padre. Y le dije, wow, me encanta tu clase, un día le digo, porque le pones mucho interés. Dice, you mean passion, pasión, ¿verdad? No interés, sino pasión. Le digo, no, yo digo interés. Total que sí, cuando no hay interés, estás esperando que sea domingo y dices, oh sí, qué bueno que ya sea domingo para ya no trabajar. Quieres que ya sea tu cumpleaños para celebrar algo y quitarse ese aburrimiento, ese vacío por la vida. Cuando no tienes interés, los días de trabajo dices, híjole, qué poco me paga, no es suficiente. Estos miles de dólares que gano al mes no son suficientes para estar aquí aburrido, hueco, ¿verdad? No, así no debe de ser la vida. La vida uno tiene que encontrar las actividades. Todos tenemos algo que nos interesa. No hay un ser humano que podamos decir, no le interesa nada. Sí lo usamos, decimos, ¿verdad? Decimos, ese no le interesa. Pero en el fondo sabemos que sí, que tal vez no lo ha encontrado, tal vez no lo hace, pero hay algo que le interesa. Y si lo hiciera, su vida sería más padre y podría resolver tantos problemas que tiene, porque muchos de los problemas se ocurren por eso, por falta de interés, por no estar trabajando en lo que a uno le interesa.
Fíjate que ahorita que estabas hablando me acordaste de algo que estaba viendo el otro día de Jackson Pollock, que es un pintor, ya ves pintor. Que tiene unas pinturas muy famosas, y estaban diciendo de que, o sea, si las ve, el que las vea, se parece como que alguien nada más se agarró aventando pintura a lo tonto a un cuadro, y las venden por millones y millones de dólares, ¿no? Pero para él era una obsesión. Él era su arte, era la primera vez que alguien había hecho algo así, y él tenía mucho interés en eso. Entonces, pienso que a veces el error que mucha gente comete es de que piensa que se debe de interesar en algo que es muy, como de doctor, o que solamente un doctor o un abogado o alguien así profesionista puede tener sabiduría, pero realmente uno puede interesarse hasta en un chicle o en algo muy tonto, ¿no? Y sacarle provecho a eso, ¿no? Sí, yo digo que cuando encontramos nuestro no sé la palabra correcta, hay en inglés le llaman niche o algo así, ¿verdad? Uh-huh. Cuando encontramos nuestro lugar, un lugar nicho donde, le llaman, ya me acordé. Nicho, ok. Ajá. Cuando encontramos ese lugar, ese nicho, entonces nosotros podemos desarrollarnos y llevar una vida más padre, y es cuando entonces podemos entender la importancia del primer paso, que es la preparación. Porque ahorita ya hablando me doy cuenta que sí, que si no tiene uno interés, pues ¿de qué sirve? ¿Cuál preparación? ¿De qué se va uno a preparar? ¿Qué va uno a estudiar? ¿Qué va uno a saber? No le va a interesar nada y no le va a funcionar, y va a pasar el tiempo y va a decir, sí, estuvo interesante, pero ¿cómo se prepara uno, verdad? Uh-huh. No, es eso, es como yo tenía un amigo hace muchos años en la Ciudad de México que era pianista, ¿verdad? Y a veces nos veíamos varios cuates, incluido él, en un café, y le decíamos, oye, Oscar, ¿qué pasó? ¿No? Que a las 7 nos íbamos a ver, por decir un horario, y decía, ay, no, llegaba a las 8 y decía, no, es que acabo de terminar mi ensayo. Dice, es que yo debo de practicar por lo menos el piano 6 horas, dice. Wow. Y pues hoy no pude en la mañana empezar y no llevaba mis 6 horas. Y sí, se volvió uno de los pianistas más famosos de México en esa época. Pero es eso, eran una cantidad. Entonces este cuate estaba en lo que le interesaba, hacía, y por eso sobresalió. Y uno puede sobresalir en cosas de todo. Puede ser, hay gente que hace, yo lo he visto en el internet, hay cosas tan raras, pero tan padres que la gente hace, ¿verdad? De todo tipo que si las desarrolla y las lleva a cabo, si continúa en eso, puede resolver muchos problemas. El problema es cuando queremos hacer lo que otros. Tengo un amigo es licenciado, yo quiero ser licenciado, ¿verdad? Mis amigos están haciendo finanzas, entonces yo también en finanzas voy a meterme en eso, cuando es algo que no le interesa a uno, ¿verdad? Entonces uno tiene que buscar realmente su interés, porque cuando es del interés propio, de ahí te sale solito, nadie te tiene que decir nada, porque aprendes y avanzas, y en eso mismo puedes llegar a conseguir y a sobrevivir de eso. Eso yo no tengo ninguna duda. Y la cosa, te voy a decir, interés viene de adentro, ¿no? De lo dentro de uno. Y pienso que a veces para poder encontrar el interés se tiene uno que conocer a sí mismo. Y el error que yo he visto mucha gente que a veces ve algo que le interesa y hasta los ojos le brillan, pero se detiene la persona porque piensa, es que ¿cómo voy a ganar dinero, por ejemplo, jugando videojuegos? O ¿cómo voy a ganar dinero haciendo pinturas manchadas en la pared? Si eso me interesa, pero eso no me va a dar dinero. O sea, como que la misma persona se detiene, ¿no? Sí, ahorita que dices eso me recordé de un muchacho, en esa época era muchacho, tenía unos 18 años, que en Guadalajara fue le di un par de sesiones, pero lo que se me hacía interesante es que decía que se pasaba todo el día, era una sumadora, una calculadora.
se usaba, no existían los celulares te estoy hablando de los años 80, ¿no? Uh-huh. Entonces era una calculadora que podía sumar, restar y hacer álgebra y operaciones de matemáticas mayores, muchas cosas. Y un día le digo, a ver, enséñame qué tanto rollo con esa calculadora. Y me empezó a explicar cosas que ni le entendía algunas. Me decía, es que eso se puede. Le digo, oye, lo que tú le sabes muchísimo a eso, ¿cómo le haces? Me dice, no sé, me gusta mucho. Y ese cuate, un año después, ya andaba en la onda de las computadoras, empezaron a ponerse de moda poco a poco. Se hizo un genio, un experto en computación, en programación. O sea, encontró y de eso hizo su vida y vivió y empezó a ganar muy bien, de muy joven. Pero es eso, él ya sabía, ya traía el interés, nadie lo podía quitar de eso, que para los demás decían, ¿qué está haciendo? Nada más viendo números, ¿verdad? Sí. Ahorita me acordaste también de un documental que vi de cómo se inventaron los videojuegos, ¿no? Sí. Y eran unos estudiantes que estaban en MIT, que es de las universidades más prestigiosas para gente de tecnología. Y en ese tiempo salió un juego como tipo Pac-Man, de que la gente se hizo muy adicta al juego, pero el juego tenía un límite. Entonces a este chavo se le ocurrió que por qué no hacer otros niveles en el mismo juego, y se le ocurrió hacer una cosita que se le ponía a los videojuegos y ya creaba otro nivel. Total que esta persona le encantaban tanto los videojuegos que terminó haciendo un imperio de eso. Se terminó saliendo de la universidad antes de terminarla porque dijo, pues esto es lo que a mí me gusta, y se hizo millonariasísimo, pero era algo que la gente decía, pero ¿cómo alguien que le gustan videojuegos va a poder sobrevivir de eso? Y lo logró, y eso era hace 30 años, no sé cuánto de cuando empezó eso, pero así hay muchas cosas que yo creo que a la gente le interesan, pero se detiene porque piensa que no debe de hacerlo, que no es bueno, o que es algo que no es prestigioso, ¿no? Y eso hace que la persona no logre lo que quiere. Desde ahí, ¿no? Sí, pues con ese ejemplo me acuerdo yo de otro ejemplo también. Había una familia que vivía, los hijos ya estaban grandes porque uno de los hijos era mi amigo, ¿verdad? Era de mi edad más o menos en esa época, en los 70s, y a veces me decía, acompáñame. Le digo, ¿a dónde vas? Tengo que entregar unos pies de nuez y pie de queso. Principalmente, ¿no? Le digo, ¿a dónde? A unas fábricas. Órale, vamos. Entonces en su carro lo llenaba la cajuela de pies, ¿verdad? Le digo, ¿y esos pies de dónde vienen? Dice, pues los hace mi papá. ¿A tu papá? ¿Y tu mamá también? No, mi mamá se pone a coser, pero a mi papá le encanta hacer pies. Entonces fuimos a su casa después de entregar los pies a fábricas y tenía una cocina. En su casita, era una casita, pero la cocina tenía con puros cosas de, ¿cómo se llama? De acero inoxidable, ¿verdad? Todo arreglado y un horno grande. Y le digo, hola, un señor muy, muy agradable. Me dice, hola, ¿cómo estás? Tú eres Carlos, ¿verdad? Sí, mira, oiga, que usted hace pies. Dice, sí, fíjate que yo antes, hace muchos años, trabajaba en un trabajo y no me gustaba, me sentía muy mal. Y yo un día, como siempre, los días que no iba a trabajar, me ponía yo a hacer un pie, no sé qué me dio, a escondidas, porque decían, ay, un hombre haciendo pie se ve muy raro, me decían algunos, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo los hacía. Dice, y resulta que se me ocurrió, entre amistades empezaron, oye, pues ¿por qué no me vendes un pie? ¿Y por qué no me vendes otro pie? Total, dice, pues ya llevo 20 años haciendo pies y pues ahora distribuyo, mando a mi hijo aquí, a Luis, como creo que fuiste tú con él, dice, a vender. Y dice, a veces va a otras fábricas y va a ver si a ofrecer los pies, ¿verdad? Total, que vivían muy bien. Uno de los hijos ya se había hecho arquitecto, le había pagado la carrera, su hija se había casado. Luis pues andaba en esos pasos de terminar su carrera y vivían cómodamente, etcétera, con puro pie básicamente de nuez y de queso.
¿verdad? Entonces un producto tan simple, tan fácil de hacer que yo creo que, pero es porque a él le gustaba, no era porque alguien le dijo, oh, ya es Spice y vas a ganar mucho dinero, porque ese es el error de mucha gente, piensa que, oh, hay mucho dinero, entonces yo voy a hacer esto. No, así no funciona, es ¿qué te gusta? ¿Qué te gustaría, verdad? Y eso es lo que uno debería de hacer. Es como el ejemplo que has dado antes de ser, hacer y tener. O sea, que mucha gente se va con la idea de que quiere tener, y yo quiero tener dinero, quiero tener prestigio, quiero tener esto y lo otro, pero se olvidan de ser primero lo que quieren y de hacer, ¿verdad? Lo que quieren después tener. O sea, que tiene primero la persona volverse ese pie y crear ese pie en su cabeza, hacer todo el primer paso que acabas de explicar, y ya después, o sea, se pone a hacerlo, que sería el segundo paso, y al final tendría el pie, ¿no? Exacto. Y también eso sucede también en nuestra tradición de muchos, muchos años. Le enseñan a los hijos, le enseñan a uno, ¿tú qué quieres ser de grande? ¿Verdad? ¿Qué quieres ser? Y muchos niños, como yo de niño, yo quiero ser presidente. ¡Ay, qué bien! Entonces era chistoso que quería ser presidente alguien, ¿verdad? Entonces otros dicen, ¿qué quieres ser? Yo quiero ser millonario, ¿verdad? Yo quiero ser una actriz famosa de cine, dicen a otras mujeres, ¿verdad? Pero es ser, pero se les olvida el hacer. Yo digo que es lo que hay que preguntar, es el de en medio. Ser, hacer y tener, hay que preguntar, hacer. ¿Qué quieres hacer cuando seas de grande? Porque hacer se lleva unos minutos y tener se lleva también unos minutos. O sea, tienes dinero, lo tienes aquí, ahorita te lo pagan. Ser, pues cuando, por ejemplo, si te estudias la carrera de leyes, pues cuando te haces abogado, ¿verdad? Usted, aquí está su certificado, usted es un abogado ahora. Eso sí, es así, pero hacer es toda la vida. Entonces, estuviste en la escuela 6 años estudiando leyes, ¿verdad? Estuviste haciendo, y si no te gustaron, pues por eso tienes que entrar a las drogas, por eso te sientes mal, ¿verdad? Pero entonces es lo que tenemos que ver, qué es lo que queremos hacer, a qué queremos entregar nuestra vida. Al Señor le gustaban hacer pies, entonces era un placer para hacer sus pies de nuez y de queso, y son cosas muy simples de hacer, pero hacía y cada vez más y más y más, y pues claro, obtuvo una forma de vida muy agradable para él. ¿Y qué era? Pues era un tipo pastelero, ¿verdad? O payero, pastelero, ¿verdad? Y eso es padre, y siempre se veía a gusto, y yo sé que estaba a gusto porque una vez fui con él, con el papá y con su hijo, mi amigo, que me dice, oye, me dijo Luis, oye, ¿por qué no me acompañas? Tengo que ir con mi papá a Guatemala en carro. Órale. Entonces nos fuimos en automóvil toda una semana a Guatemala. Fue la primera vez que viajé fuera del país, y pues fue muy padre porque conocí ahí que el Señor era una persona muy, muy estable, muy padre, todo el tiempo de buen humor, no molestaba en el sentido de que no se mete contigo. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Y qué haces? ¿Y para qué? ¿Verdad? Porque algunos papás así son, ¿verdad? Que piensan que te están ayudando y te quieren dar consejo. No, te dejaba hacer, y eso es padre. Ok, entonces la pregunta sería, ¿qué podrías hacer las 24 horas del día, los 7 días de la semana y no cansarte, ¿no? Y que ya que encuentres la respuesta a esa pregunta, entonces el siguiente paso sería encontrar la forma de cómo puedes sobrevivir haciendo eso, ¿no? Exacto. Entonces digamos que vamos a cambiar nuestro título del podcast, ¿verdad? De que ahorita qué es lo que quieres hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que te gustaría hacer en la vida, ¿verdad? Y tal vez en otro podcast más adelante daremos los 3 pasos, ¿verdad? Ya cuando sepamos qué es lo que quiere hacer la persona, entonces los 3 pasos de preparación, etcétera, incubación y iluminación, que son los 3 pasos que siguen. Ok. Entonces, este es un preview para el siguiente podcast de eso. Ya que empiecen a hacer. Perfecto. Muy bien. Pues muchísimas gracias. ¿Algunas últimas palabras antes de terminar este podcast? No, que la vida puede ser muy padre y que todos tenemos las mismas oportunidades, no importa el color de piel, ni la edad, joven, viejo, chaparro,
si uno es chaparro, es alto, gordo, flaco. Todos tenemos la oportunidad de vivir mucho mejor si encontramos el interés. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias y acuérdense que estamos aquí todos los martes a las 6 de la tarde con mucho interés. Así es que síganos escuchando. Cualquier pregunta, comentario, mándenlo por favor. Y antes de terminar les quería leer un pequeño testimonio que me mandó una persona que lo tenía hace ratito y se me borró. Y básicamente es muy simple, dice: felicidades y gracias por todo su apoyo hacia mí, han hecho mucho la diferencia en mi vida y les estaré eternamente agradecida y siempre seguiré sus consejos y sus podcasts me ayudan muchísimo, gracias. Y qué como padre. Estos nos mandan cada semana varios, así es que se los agradecemos muchísimo. Gracias por seguirnos escuchando, porque esto nos encanta hacerlo. No nos están pagando por hacerlo, así es que por eso lo hacemos, porque nos interesa. Y claro, nos han donado bastantes personas, así es que se los agradecemos también. Eso nos ayuda a seguir aquí, porque pues por desgracia tenemos que pagar renta para tener oficina. Pero de todas formas, gracias a todas las personas por su interés, por escucharnos y esperemos que este año les vaya mejor que el anterior. Así es que hay que trabajar en eso, sobre todo en hacer cosas que les guste, que los llenen de interés. Y nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde. Gracias, hasta luego. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor. Ayúdanos a compartirlo con tus amistades para que crezca esta comunidad. Y si te interesa donar algo para que este podcast continúe, o si tienes algún problema o pregunta que te gustaría resolver, por favor comunícate al área 714-328-4661 o mándanos un correo electrónico a vivamejorx3000@gmail.com.